Un amigo que Sí. estaban ganando un dineral vendiendo Cigarros. los cigarritos, cambiaron una Sí. ley, empezaron a decir que pasaba esto, y de las ventas se vinieron abajo un 75%. Sí, los bancos sí lo ¿Qué ven. pasa con ese préstamo? Ahora no traen el cash flow para pagar. Hay que pagar o hay que vender. La realidad en la tierra es que tienes que hallar la manera de pagarle a la gente, de mantener el negocio abierto por ese periodo. Lo puedes hacer con ahorros que tengas, lo puedes hacer con dinero prestado de familiares, lo puedes hacer con línea de crédito. Yo lo he visto, la gente ha sacado línea de crédito en sus propias casas. O sea, Peligroso ya. ¿A lo crees que es necesaria la deuda para expandir tu negocio? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Los Gallos de los Negocios. Hoy va a estar bien sabroso, trae bastante carnita el hueso que les voy a dar hoy. Voy a estar hablando con un banquero privado, con una persona que se dedica a ayudarle a la gente a expandir sus negocios, pero ojo, también lidia con la gente que se ha sobregirado con los préstamos de negocios y tienen que, la palabra es reestructurar la deuda. Toda una plática de negocios y de alguien que tiene más de 2 décadas juntándose con gente de negocios, analizando qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Ponle mucha atención porque va a estar bien valioso el tema de hoy. Abelardo Gutiérrez, bienvenido. estamos? Un gusto tenerte aquí en el Gallo de los Negocios y me da mucho gusto darte la bienvenida como mi hermano que somos. Ándale, sí. Los dos en el mundo financiero, pero por ángulos un poquito diferentes. Sí, claro. Desde hace mucho tiempo. Yo enseñándole a la gente de finanzas y tú siempre fuiste por el lado de las finanzas, pero por el lado del banco. Correcto, sí. Unos años, ¿verdad?, de tu vida en un banco tradicional, normal. Unos cuantos años, ya muchos años, como de manera independiente, como, bueno, yo dije banquero privado. ¿Cuál sería a qué es a lo que te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Sí, conectividad de capital, una gente le puede decir corredor de préstamos comerciales, asesor en préstamos comerciales, todo eso realmente es lo que hacemos, pero con el paraguas de préstamos comerciales por ese lado. Tienes muchos años, Lalo, en el mundo de los negocios y más enfocado en la gente en negocios que en la parte personal, como de compra de casas y carros, todo eso es más por el lado de los negocios multimillonarios, negocios de todo tamaño. Siempre empiezo con esta pregunta a los invitados aquí al podcast. En lo que tú haces, en el negocio, ¿te consideras un pollo, un gallo? ¿Todavía estás en el huevito? ¿Cómo te describirías en lo que tú te haces? Todos empezamos de pollo, pero estamos hablando ya de 26 años, los primeros 18, 17 años en bancos corporativos comerciales. Soy ahí realmente con mucho enfoque en negocios, pero ya ahora, gracias a Dios, estoy en la posición donde técnicamente, pues ya estás hablando más de 25 años. Mucha gente viene y consulta conmigo, gente nueva que entra en el negocio, inclusive las relaciones que tenemos con banqueros. Entonces, pero siempre hay algo que aprender. Nunca voy a decir, nunca puedo decir que me las sé todas, porque en la industria que estamos nosotros, a veces es muy específico a la industria en la que le estás tratando de ayudar al cliente. ¿Te gusta lo que haces? Sí, yo siempre me ha gustado. Me gusta resolver problemas, me gusta cómo se siente cuando te agradecen, o sea, cuando llegas al final y la realidad de las veces siempre es, o sea, el cliente siempre está muy agradecido al final. Te describí Sí. como un banquero privado. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que tú, alguien te encuentra, alguien da contigo, alguien lo refieren contigo? ¿Cuál es tu objetivo con ese cliente? ¿Cuál es tu objetivo con esa persona? Normalmente cuando nos vemos, ellos traen un proyecto en mente, puede ser comprar un negocio, ya tienen un negocio, tienen alguna propiedad que encaja con el negocio de ellos, un préstamo hipotecario. Entonces, normalmente tienen preguntas alrededor de qué se puede y no se puede, qué no se puede hacer. Normalmente, ya cuando yo me junto con ellos, ya ellos ya se torearon, ya fueron al banco varias veces y se están encontrando de que no avanza lo que ellos quieren hacer. Y tienen mucha fe en el proyecto, lo que sea, pero por alguna razón ellos pues no tienen experiencia en el lado en el lado financiero, y es donde entro yo con el conocimiento y les doy hope. ¿Cuál es la palabra en español? Esperanza. Le doy Sí, la esperanza, visión, y la luego le posibilidad de salir. metemos lo técnico
de que se puede hacer. Y luego obviamente hacemos un asesoramiento de la situación. Y como ya tengo mucha experiencia, normalmente en 15, 20 minutos puedo resolver si es algo que es para nosotros y se puede ayudar. He ¿No? visto, Lalo, cómo has trabajado con gente, con negocios pequeños que están expandiendo, con negocios más medianos, como el restaurante chino que está aquí en San Antonio, Sí, que están pegados a la carretera 35, hey, y tienen esos mega restaurantes que han puestos ahí con un montón de inversión en la tierra, en el edificio, grandísimo proyecto eso, sí. todo ese tipo de... ¿Hay alguna industria en la que te especializas más? No, no hay una industria. Muchas veces obviamente los préstamos están bancados hipotecariamente, o sea, son préstamos hipotecarios, Ok. pero muchas veces bajo el mismo mundo del negocio. Entonces, hemos hecho de un poquito todo. Hay unas industrias que son muy complicadas. Por ejemplo, si alguien me han hablado de que quieren hacer exploraciones mineras, recursos naturales, bien complicado eso. Eso es algo que y ya me la sé que no tengo a dónde ir, o sea, no tengo yo la experiencia, no hemos podido tener, eso es algo muy específico, pero la mayoría de los negocios que tienen retail, no sé cuál es la palabra en español, en retail, Menudeo, sí, en menudeo. menudeo, mucho en la construcción, Ok. hacemos mucho en construcción y gente que tiene edificios comerciales y ahí normalmente tienen su negocio y a lo mejor rentan un pedazo del edificio, Lo poquito que me platicas cuando nos vemos, o rentas, sí. sea, pues, no sé, siempre es una industria diferente, siempre se siente como una Sí, industria diferente. Lalo, ¿qué porcentaje de tus clientes hablan español? O sea, porque pues, tú tienes la ventaja de ser bilingüe, pues ese es nuestro sí, primer idioma, pero ¿qué porcentaje? O sea, es, tengo esa ventaja de que la gente, y aparte los contactos, o sea, la gente que me manda clientes o la gente que tengo contactos normalmente hablan español. Entonces, pero también como vivimos en el estado de Iowa, también hacemos mucho negocio con gente local. Yo pienso que un 40% de la gente, 30-40% habla español y otro 60% en inglés. ¿quiénes son Sí. mejor para los negocios, los gringos Nah, o los hispanos? es igual, la gente hispana tiene características que vienen de lo que aprendes en México. Entonces, yo pienso que la gente americana tiene más experiencia con préstamos. O sea, Ok, porque toda la vida aquí en este país, o sea, los préstamos son parte de la cultura y a lo mejor tienen un poquito más de conocimiento cómo cuidarse de los problemas de los préstamos y cómo sacarle la vuelta a lo malo de eso. ok, buen punto, porque este es un podcast para la gente en español. Sí. ¿Qué necesitan aprender los hispanos de los gringos en cuanto a esta cultura, ¿verdad? Esto que estás explicando, ¿verdad? De un préstamo comercial, de una situación así de esto. O sea, ¿qué le debe de Sí. casi qué son los buenos hábitos, ¿verdad? Pero más, ¿qué le debe de aprender el hispano al No, a americano? ver, yo pienso que la gente que ya tiene mucho tiempo aquí, vamos a poner la gente gringa, ya le sabe, entonces ellos tienen muy buena relación con las fuentes que les prestan, o sea, tienen buenas relaciones con los fuentes bancarias, entonces esas relaciones las mantienen, no mandar pagos tarde, o sea, cosas que prioridades, a veces me ha pasado uno, oye, pues, ¿qué pasa si el pago va a 10, 15 días? No hay ningún problema, porque a veces no es que no tienen el dinero, por el lado hispano, a veces Falta de organización, falta de organización y falta de lo importante que es tener ese es la responsabilidad. responsabilidad, porque cuando tú pides un préstamo, te miden el carácter, lo que leemos Sí, en inglés la palabra es character, no es carácter en español. es como Sí, el moral, sí, es por eso te como fijan valor, porque te están fijando en carácter. tu manera como organizas tu negocio, porque lo ven en los documentos, y luego también tienen qué historial tienes de pagos. Entonces, todo eso le dice al banco con quién estamos lidiando. Entonces, eso también factora mucho en la decisión. Entonces, si es una persona que está muy desorganizada, a veces te van a sacar la vuelta, ¿verdad? Porque van a decir, mira, oye, aquí, y las preguntas esas bien. Entonces, pero no creo que es algo de que el hispano es mejor a los negocios o peor. Simplemente hay gente que es primera generación negocios y mucha gente americana ya viene de familias Sí, más fogueadas sí, con los negocios claro. o conocen a alguien. Y Entonces, los hijos sí, crecieron en la cocina escuchando papá sí, hablar de
P&Ls, cash flow statements, Sí. balance sheets, Entonces esto, lo otro. traen un poquito más de cuestiones técnicas Sí, y de callo, porque mucha gente, la gente hispana, es primera, segunda generación Sí. que viene aquí, pero muchos negocios de lo que hemos hecho es que ya viene gente que muy, muy profesional, que son, o sea, empresarios de alto nivel que vienen de habla hispana. ¿Ya tienen rato aquí o vienen de otro país? Hoy en día, ¿con qué tipo de emprendedores, empresarios te estás viendo más? ¿Con los que están expandiendo, creciendo o con los que están reestructurando por decir, "Hey, se me atoró la carreta, ayúdame a Es, organizar esto"? es un poquito de todo, porque como nosotros resolvemos problemas donde ya un banco no pudo resolver o fueron a su banco local y no se pudo. Entonces muchas veces es compra de negocio, que es una de las más comunes, o ¿Compra de negocio era algo nuevo? O sea, vengo de ser empleado, tengo un dinero, quiero comprar un negocio, o es un negocio ya establecido que está queriendo comprar la competencia, crecer. no, compra de negocio. Yo pienso que un 10% de lo que vemos es gente que compra de negocio o emprendiendo negocio, o lo que le llamamos un startup. Entonces, ese tipo de préstamo no está tan fácil porque no tienes historial, no tienes nada, entonces tiene que estructurar de alguna manera. Y luego hay gente que ya tiene su negocio establecido y andan viendo reestructurar la deuda que tienen o algún préstamo estratégico para expander o comprar más maquinaria, eh, un poquito de todo. Y sí hay gente que para cuando llega a nosotros, algo pasó grave, un divorcio, Muerte, se incapacidad. les quemó la bodega, Sí, hemos tenido donde se les quemó y están esperando que el que seguro. les pague el seguro. Entonces hay problemas financieros, pero hay suficiente ahí historial donde sí merita un préstamo, pero hay que hacerlo bien, ¿me entiendes? Entonces, pero un banco por alguna razón u otra no les dijeron que no, a lo mejor el crédito, la declaración de impuestos no las tienen actualizadas. Nosotros hacemos muchas cosas que podemos ir con fuentes de capital donde no son tan rigurosos en Sí, esa sí te parte. entiendo, sí te Sí, sí, entiendo. sí, sí, ¿me Lalo, entiendes? acabo de estar en una tire shop, estaba platicando ahí con la hija de la dueña, que no estaba ahí, una señora mayor, Ujú, porque era la señora que estaba como cobrando en una tire shop así hispana o lo que sea. sí, Y me dijo, no, mi mamá la compró la tire shop y suena como que nunca habían tenido negocios. La compró la tire shop, cientos de miles, tal vez unos $500,000, estaba en una esquina, tenía todo el equipo, tenían llantas, como que ujú, el señor ya estaba muy mayor de edad, ya no le interesaba tener la tire shop, la estaba descuidando algo, sí, y esta señora compra este negocio y le está yendo bien. Está vendiendo llanta nueva, está vendiendo llanta usada, pues los carros están llegando, todo sí, ya eso. tiene clientes, O sea, sí. ese es un tipo de préstamo que tú podrías hacer. Sí, sí. Lo que pasa es que muchas veces lo que te piden es que tienes experiencia en el negocio que estás tratando de comprar o adquirir. Entonces, ¿Qué tal si no? O sea, ¿qué tal si la compra del negocio, ¿verdad? El señor dice, hey, dame $500,000 y la señora tenía $50,000 ahorrados. O sea, tiene que tener, o sea, no, no, porque muchas veces hacemos los préstamos y hay una combinación de préstamos donde a lo mejor lo que pone el banco y lo que financia el dueño. Entonces, o sea, se hace el, owner finance, o sea, ok, el dueño financia entiendo. una parte del negocio y lo otro. Entonces, el banco tiene un poquito menos riesgo porque prestaron menos sobre todo el negocio. Y hay cosas, hay factores que le ponen, por ejemplo, que el primer año no puede cobrar intereses o muchas veces el banco pide que ese préstamo del dueño no le impida que sea exitoso el que se acaba de poner el banco, porque el propósito de todos es que le vaya bien, el banco, los que están, el que está comprando y el que está vendiendo, porque si no vas a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Pero en el lado de la experiencia te piden que tengas un nivel que le entiendas para que tengas una alta probabilidad de que te vaya a ir bien. Por ejemplo, si alguien toda la vida este, se dedicó a tener gasolineras y ahora va a comprar un negocio de real estate, ¿no? Por decir algo, ¿verdad? Un Sí. negocio donde van a comprar y vender casas. Entonces, tienes experiencia. No, pues nunca he tenido. Entonces, esa parte la puedes sobrepasar si tienes, te fijas si tienes el diploma de la universidad, o puedes decir, voy a contratar mi socio, pues normalmente lo manipulamos, puedes traer un socio, que él tenga la experiencia y lo pones
Y entonces, si traes un socio, entonces eso a veces sobrepasa esa petición, ese barranco que te pone el el requisito del banco, sí. Fíjate que tengo un amigo que tiene una tire shop y él trabajó como 15 años en una tire shop. Y luego le dijo, oye, pues el señor también estaba Sí. medio mayor y él consiguió un préstamo y compró, pero él venía con, esta señora no tenía experiencia y de alguna manera se hizo del Estaría negocio. interesante ver porque a lo mejor le financió el mismo dueño todo, que también se Sí, puede. pues, O si tienes el edificio, se pudo haber hecho un préstamo contra él, hipotecario y entonces claro. a veces ahí el banco está prestando sobre el edificio y la rentabilidad del negocio. O sea, puede ser que el tire shop le está rentando a la propiedad. Entonces, hay muchas maneras de sacarle la vuelta a eso, pero la experiencia sí te impacta, particularmente cuando haces un SBA loan. Cuando haces un SBA loan, por ejemplo, Tiendo a escuchar a más gente que nomás no les aprobaron el SBA loan. sí, porque tienen requisitos, o sea, como es un componente del gobierno, el gobierno también quiere que esos préstamos no se hagan y caigan, ¿me entiendes? Muy rápido. Entonces tienen sus requisitos y cambian todos los años, las cambian un poquito las reglas del SBA. ¿Se puede comprar un negocio sin un SBA? Sí, pero es más complicado porque la presión del aval que tienes que tener, o sea, el porcentaje de lo que un banco te presta, si no sale el SBA, te dice, aquí hay mucho riesgo, entonces le voy a pedir más enganche a la persona que está comprando. Y muchas veces eso es lo que más nos mata a los préstamos, que el que quiere comprar a veces no tiene el capital suficiente para llegar al requisito del banco, al requisito del lender. A propósito, un SBA loan es un Small Business Administration, que es un brazo del gobierno que respalda al banco, le da cierta garantía al banco y le está diciendo, presta a la gente negocios, que se expandan los negocios, queremos más trabajos, queremos la economía creciente, pero pues viene con requisitos, así como el gobierno también respalda las hipotecas de casas, de compras de casas a través del FHA, a través del VA, todo este tipo de préstamos, USDA, todo ese tipo de préstamos que son los más comunes, son respaldados por el gobierno porque están empujando. Entonces, pero dice mi hermano que viene con esas diferencias. Andrés, Lalo, ya lo mencionaste un par de veces, pero para que quede un poquito más claro, ¿cuál es la diferencia entre alguien que hace lo que tú haces, como un banquero privado, alguien que le ayuda a los negocios de una manera privada, al banco tradicional, ¿verdad? El que está en la esquina y entras ahí? Con nosotros tenemos mucho más opciones de dónde podemos adquirir el capital. Por ejemplo, si tú vas a un banco, el banco tiene su cartera de reglas, su criterio de préstamo, o sea, lo gobierna, tiene requisitos del gobierno y todo eso. Entonces ellos tienen que hacer las cosas y tratar a todos los clientes exactamente igual para que no los demanden Por sí, por favoritismos, favoritismo sí. y entonces es muy estructurada, entonces ellos son un poquito más rígidos, o sea, si no caes en la caja, no da. Y mucha gente va y a veces pierden la ilusión porque vas a un banco y te dicen que no, vas a otro banco que dicen que no. A veces trabajamos, por ejemplo, con gente que son doctores o tienen clínicas y simplemente dicen, no, quiero que tú hagas porque yo no tengo tiempo de ir a que me den una oferta a 3, 4 bancos a ver cuál es la mejor opción. Eso es raro, pero sí hacemos eso, pero la mayoría de las veces es simplemente tenemos acceso a capital más directo al proyecto que tú quieres hacer. Entonces, sí, muchas veces yo le digo a la gente, me dicen, oye, fuimos aquí a este banco. Me digo, no, pues yo sé porque conozco muy bien, porque trabajé 20 más años en los bancos, cómo funciona el proceso de decisión de un banco. Y luego les explico, no vamos a hacer las cosas un poquito diferente. A lo mejor el capital no viene de un banco que tú reconoces, viene de un fondo de préstamos que se dedica igual como un banco, pero no está registrado como un banco. Y ahí el criterio a lo mejor no es tan riguroso como ir a un banco. Igual en el SBA Loan, la gente piensa, oye, pues si me dijeron que no en el SBA Loan en este banco, ¿cómo lograste que te dijeran que ti sí? Porque acuérdate que en el SBA la decisión sigue siendo del lender, no del SBA. O sea, el SBA nomás es el componente del gobierno que protege. Al final es ahí el banco que el que está protege tomando, por si se cae el sí, préstamo al final. sí. Pero hay un banco, un lender que a lo mejor tiene un criterio más suave que el Chase Bank Y o el Banco American. ese lender que estás mencionando, ¿verdad? Privado, que no está bajo el nombre Sí, grande, está cobrando un interés mayor, o sea, lo están viendo como un riesgo mayor en comparación de lo que te daría sí, el banco tradicional. a veces sí, a veces no. O sea, sí, o sea, hay unos lugares donde tú dices,
Aquí nos van a decir que sí, pero el interés no va a ser al nivel competitivo de Chase Bank o de Bank of America. Pero no es muy fuera de, o sea, no es exagerado porque también tienen que, todo eso también está regulado y tienen que competir. Pero en la industria de los bancos te dicen, entre más riesgo, te van a cobrar por el riesgo, porque sí. ese es lo que determina el riesgo, o sea, es el precio del préstamo. Entonces, es un préstamo que tiene muy poquito riesgo, o sea, puedes demandar el costo del préstamo que sea lo más barato que se pueda. Cuando un dueño de negocio se sienta contigo por primera vez, ¿qué es lo que revisas? Cosas financieras, por ejemplo, normalmente 2 años de flujo y queremos ver lo que va del año, porque a veces no tienen la declaración de impuestos finalizada de ese año. Lo que llamamos un balance sheet, un estado un estado de balance y personal, que es la más clave, es yo le llamo estado, un estatus financiero, le llaman financial statement en inglés, donde viene tu personal, qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes, tengo una lancha, tengo una propiedad de renta, lo que tiene más o menos el valor y lo que se debe. Con casi eso, como yo le recomiendo a la gente que hagan un net worth statement. Sí, es como una radiografía de toda su vida financiera, las cuentas de banco, las cuentas de inversión, las propiedades eso que es, tengan, sí, eso es. casas de renta. Gente le dice net worth statement, nosotros le llamamos financial statement. Si tú te metes al Google y le pones blank financial statement, casi todos son iguales. O sea, viene de este lado todos los activos y de este lado lo que debes, ¿me entiendes? Entonces lo conectas. Eso es muy importante porque la decisión del préstamo muchas veces también cae en el nivel de la persona que está moviendo las palancas del negocio. O sea, quieren ver que que estés en una situación estable. O no, y si no, entonces ya se hace el ajuste necesario. ¿Qué información financiera, creo que es similar, debería traer alguien antes de conseguir, no sé, un préstamo? Un préstamo, o sea, esto que estás mencionando, va a traer todos estos. Lo más importante es lo que platicamos del financial statement, que es esa declaración financiera. Si tienes un negocio, de perdido 2 años de historial de flujo, no de declaración de impuestos, si las tienes bien las vemos. Muchas veces los NERs que usamos a lo mejor no nos piden la declaración de impuestos, pero te piden que quieren ver cómo te fue el año anterior, cómo te fue el año anterior y cómo te está yendo ahorita. Y luego también una lista de los bienes del negocio, o sea, lo que tiene el negocio, que probablemente lo vas a ver también en el financial statement o se lo vas a ver en el estado financiero, pero más generalizado porque nomás dice, mi negocio vale tanto, tengo una deuda con el banco por tanto, pero va a ser más específico, desglosado, un poquito más desglosado por el lado de los bancos. ¿Cuándo un préstamo se convierte en una buena herramienta para crecer y cuándo se convierte en una pésima idea? Bueno, y obviamente esto va a ser mi opinión simplemente por experiencia, pero eh, los préstamos, o sea, tienen un valor en cualquier negocio, o sea, tienen un componente, se usan los préstamos porque lo puedes usar para crecer. Entonces, si el dinero lo estás usando para expandir el negocio y te va a dar rentabilidad positiva a largo plazo, que nada, lo puede determinar la persona. A veces yo no sé exactamente cómo funcionan los negocios de ellos saben. Pero si pides prestado para expander o para comprar un bien que te va a ayudar a generar más ventas, en mi opinión tiene valor, al menos mientras que no te apalanques mucho del préstamo, o sea, que no sea mucha la deuda donde se puede empezar a comer la rentabilidad del negocio. En lo malo es a veces, a veces no tienen opción, pero la gente que viene que ya les fue mal 1 año, 2 años y están pidiendo prestado para cubrir todas las pérdidas que se acumularon en algún lugar, o sea, porque pierdes dinero, alguien la está pagando, ¿verdad? O la pagaste de tu bolsa, o se acumuló en una línea de crédito, lo que sea, y están tratando de reestructurar eso. No lo considero malo, pero ya ahí ya estamos apagando fuegos, no estamos usando el capital Para crecer, positivamente para expandir. para beneficiar al negocio, o Sí, sea, simplemente es sí. para hacer una reestructuración. Ah, Malo también es que pidas prestado y para gastártelo personalmente. O sea, mucha gente pide dinero por un lado comercial y te lo puedes gastar en lo que tú quieras, ¿verdad? Porque a veces te lo dan como capital de trabajo. Y pues eso sería mal. Eh, Hace poco, bueno, han sido 2 llamadas de gente con las que he platicado, un amigo, otro que fue: "Oigan, después platicar con esta persona, la están viendo complicada". Tomaron la llamada,
Lalo, de una de esas personas que hablan por teléfono y te ofrecen préstamos de negocios o te llegan Sí, cosas por el correo, y estaba súper abusivo el préstamo. sí. En este mundo de los negocios, y, no sé, y los préstamos, todo esto, ¿cuáles son los préstamos más abusivos que hay? Los préstamos más abusivos son cuando ni te dan un interés. Cuando no te pueden explicar que existe un interés y te dicen, no, le vamos a cobrar Sí, he un escuchado. le vamos a cobrar un porcentaje de lo que entran lo que entra de las tarjetas de crédito, o Yeah. Factor. un Sí, sí he factor escuchado de eso, sí entiendo lo que es de las esto. cuentas de repago, son los Sí, receivables. Entonces, hay muchísima gente que presta dinero porque es un negociazo, porque es alto riesgo y es alto, pero no le pueden llamar interés porque viola las leyes, que le llaman usury laws, viola las leyes, entonces lo usury consideran, significa sí, abuso, sí, usurpador, sí, estás aprovechándote de la persona. sí. Y la razón que la gente lo hace, hay situaciones donde esos préstamos tienen mucho valor. Por ejemplo, la gente que tiene accounts receivable grandes, o sea, que tiene una factura de $250,000 o $100,000 y no se la van a pagar hasta 6 meses. Esa compañía entra y te adelanta una parte de la factura a un alto precio para que te dé chance de que pagues. Pero esa es la excepción. Normalmente le prestan a las tienditas, o sea, a la gente, al menudeo, y el repago es diario, te empiezan a cobrar diario. De lo que entra, pum, ellos sacan lo primerito que sale de lo de ellos. Y si yo he hecho cuentas, he visto lo que les cobran y lo digo, voy a sacar más o menos, aunque ellos no lo consideran interés, cuánto están pagando de interés, y yo he visto 30, 40, 50% Ya. de interés, porque no le llaman interés, le llaman un factor, y es bien difícil salirte porque estás al diario y a veces no sé, la gente hace las decisiones porque a veces no ven, te resuelven el problema inmediatamente. O sea, el siguiente día te ponen el dinero en la cuenta. Lo he visto la gente latina hispana con la que tengo muchos años viendo, trabajando, analizando, ¿verdad? Tienen su negocio, primero conocían su oficio, se Ujú. independizan, empiezan a hacer un trabajo, ¿verdad? Andan viéndose con personas, electricidad, lo que sea, yarda, pero eventualmente empiezan a entrar en el área comercial, empiezan a Sí, cortar, ¿verdad? El zacate para contrato, Toyota sí. aquí en San Antonio, para el aeropuerto. Conozco a la gente que tiene ese tipo de contratos. Y a veces, ahora el dinero no les llega de inmediato. Cuando tú le cortas la yarda, ¿verdad? A una persona, Manda la pues factura, cortas sí, y ahí te te están pagan, sí. pagando, o a la semana que entra te están pagando. Pero ahora el dinero está entrando 30 días después. Construcción comercial, estás con el contratista general que paga Ujú. 60 días, te dicen 60 días, pero luego para cuando cortan el cheque y te llega, son 3 meses. Y Sí, estamos hablando 3 meses de nómina, 3 meses de sí. gastos, 3 meses de negocio. Yo le he enseñado a la gente, le digo, hey, pues ahorita está dependiendo de una línea de crédito, convertiste al banco en tu socio sin que haga trabajo, porque no tenías el dinero para hacer eso. Y le he enseñado a la gente, ¿verdad? A la gente, hey, crece tu negocio, crece el Ujú. capital de tu negocio, a que no ocupes el banco para estar pagándoles intereses. Y muchos lo han logrado porque les puse esa semilla en la cabeza, ¿verdad? Pero mucha gente o sea, es muy difícil porque Sí, necesitas 3 meses, acumular. cuatro Sí, meses de sí. mucha nómina, de muchos sueldos, de mucho eso. eh, Porque veo que cuando la gente se sentía ahogada, cuando daba consejería financiera y consultoría Ujú. y todo, todo esto, y inversiones, todo eso, la gente que andaba más ahogada, vi con gente que andaba en ese tipo de negocio. O sea, que están esperando, como lo que dijiste ahorita tú, Sí. que les Sí, no, paguen no esta tienen problemas factura de venta, tienen problemas de de ciclo de cash cash. flow. Sí, el ciclo, porque no les llega el dinero y cómo cubre los gastos en ese periodo. Y ahí te puedes ahogar. Y le digo a la gente, cuando me dicen, Andrés, una línea de crédito, le digo, y mira, si abres esa puertita, es bien difícil cerrarla. De aquí en adelante vas a estar siempre con una línea de crédito, dependiendo de una línea de crédito, porque se convierte como una muleta. No, Y sí, o sea, la realidad en la tierra es que tienes que hallar la manera de conseguir o sea, de pagarle a la gente, de mantener el negocio abierto por ese periodo. Lo puedes hacer con ahorros que tengas, lo puedes hacer con dinero prestado de familiares, lo puedes hacer con línea de crédito. Yo lo he visto, la gente ha sacado línea de crédito en sus propias casas. O sea, peligroso ya. sí, o sea, pero nos volvemos a regresar a la organización que tiene el empresario, ¿me entiendes? Si tiene orden, porque si estás empezando y ese es el negocio, ya compraste maquinaria, ya estás.
y vas empezando, pues no vas a tener el dinero para poder cubrir esa factura. Pues te digo, que te les dure. enseñaba, Sí, porque, o sea, sí. Sí, a lo mejor al principio no es malo, al principio no tienes otra opción, o sea, ya se te acabaron todas las opciones, no hay cash, no hay familia, no hay tío rico, entonces a lo mejor sí al principio te asocias con el banco y que te ayuden a tapar ese periodo, pero la idea sería que, porque te cuesta, ¿verdad? Porque estás pagando interés, pero hay muchos niveles, porque si tú vas con un banco, lo que le llamamos un banco de primera, el interés no te abusan, el interés está bueno el interés, pero si tienes un negocio que todavía no tiene historial, no tiene esa historia, vas a ir con alguien que te preste porque vas a conseguir el préstamo y obviamente vas a pagar más. Entonces estás regalando más de la ganancia de ese mismo contrato. Pero eso es complicado y por eso ese tipo de negocios no es fácil abrir un negocio y meterte en eso. No cualquiera se puede meter. Normalmente es porque mucha gente no puede no puede cubrir. tapar 4 Sí, meses de gastos sí, y esperar que te llegue sí. la factura. ¿Qué señales te indican que un negocio no debe tomar más deuda? Por ejemplo, te ves con alguien y dices, hey, o sea, tú estás aquí queriendo tapar el pasado, Sí. esto, lo otro. O sea, cuando tú determinas, o que tú le dices, hey, tú no ocupas un préstamo, necesitas organizarte mejor. Muchas veces lo hago, yo le digo, mira, mi opinión es que aquí se puede resolver el problema y a lo mejor no necesitas el préstamo. O sea, el préstamo te ayudaría, sí, pero yo veo que aquí tienes, o sea, hay suficiente cash flow, entonces vemos la información. Yo siempre les doy mi opinión porque, pues yo y tú casi, o sea, pensamos igual, aunque yo estoy por el lado de los préstamos, que es algo que tratamos de evitar a largo plazo, ¿verdad? La idea es estar libre, sin deudas, pero hay veces que la gente habla y nada más la única solución que ellos ven es el préstamo. Entonces, yo ahí les hago varias preguntas, porque también nosotros, igual tú y yo, somos empresarios desde que estamos chiquitos, hemos tenido negocios, propiedades y lo que sea. Entonces, les trato de aconsejar por ese lado y luego les digo, si hacemos el préstamo, esta es la manera como yo lo haría, pero yo pienso que a lo mejor lo puedes resolver sin el préstamo, o no pidas tanto, pide poquito y mejor cambia esto en la de esta. Entonces, a veces lo agradecen que les estás diciendo eso, ¿verdad? ¿Y qué ventaja, Lalo, tener alguien, como dices tú, que está en el mundo del préstamo, pero que tiene la mentalidad de vivir sanamente, o sea, o sea, y la experiencia también? Porque porque no todo el mundo es así, pues yo conozco otra No, gente no, de banco y esa no es la mentalidad. no, desafortunadamente yo he visto gente en la industria mía que me llegaron ya después, oye, yo le mandé un cheque de lo que le llamamos de engagement, o sea, de conexión. Nosotros no pedimos eso en el negocio. O sea, yo nada más, a nosotros, la manera como nosotros generamos dinero es, si el préstamo se cierra, es como nos paga. Pero mucha gente en mi industria cobra Un una consulting fee. consulta por adelantado Sí. y te limita que no pueden hacer. Y me llegan, oye, ya le pagué $10,000 a este tipo y ya llevamos 6 meses y el préstamo Nada. no se ha hecho el préstamo. Y veo y digo, nunca había posibilidad de hacer el préstamo. O sea, desde un principio se debe haber asesorado bien. Es como el abogado de Sí, inmigración, que sí, hay cero que pide. probabilidad, pero como quiera se joden a la gente, Sí, habiéndose, en vez de decirle, mire, usted no tiene ninguna puerta abierta, porque el abogado lo sabe, sí. y como quiera les quitan cinco Oh, mil sí, no, dólares. sí, por darte un ejemplo, un señor estaba a punto de perder su rancho agrícola donde ordeñaban vacas y esa industria se ha hecho muy fea y le pagó $30,000 a un señor, ya llevan 6 meses y entramos nosotros y tratamos de resolver. O sea, como en todos los negocios hay gente, pero a veces cuando andas desesperado, todo lo ves como hope, o sea, como dices, la esperanza que te van a resolver y porque te dan la factura y te dicen vamos a hacer el préstamo, pero no hay garantía hasta que llegas a la hora del cierre, o sea, no hay garantía. Dame un ejemplo lo de alguien, no puedes nombrar el negocio, o nomás decir qué industria están, ¿verdad? Que tú has visto, ¿verdad? Que ese capital que llegó a través del préstamo, ¡pum! Sí expandió el negocio. Puedes ver años después, hey, lo utilizaron bien, Sí, lo sí. hicieron bien. Mis favoritos es cuando hemos hecho préstamos a gente que es empleado o era empleado o le sabían a la industria y, y compran el negocio del jefe. O sea, compran el negocio el jefe El les patrón, vende sí. y ellos decían, ¿a poco me van a probar? O sea, fíjate, ellos, o sea, estando en una posición donde ellos son los que deberían de meterse a esa industria, pero específicamente estoy pensando en una compañía de limpieza industrial, de limpieza
Comercial, sí. industrial, Sí, industrial es diferente a limpian bodegas comercial. grandes, o sea, Sí. cuando pasan cosas. Y el chavo trabajaba, era la mano derecha del dueño. El dueño se quiso retirar y dijo, te vendo, pero pues, es un monto grande. Y no sabían a dónde ir, fueron al banco y les dijeron que no. Logramos el préstamo estructurar y pues ya lleva 6, 7, ya va en el 7º año. Y él ya compró a otros competidores sin seguir. Me habló hace como 6 meses, me habló y estamos comprando otro edificio. Y luego de repente me dijo, no necesito el dinero. O sea, no, ya resolvimos. O el banco local les prestó, que esa es mi meta. O sea, hacemos cosas aquí, estructuramos, pero normalmente ya cuando tu negocio le va bien, los bancos compiten por prestarte a ti. Ya, o sea, a las empresas que ya están bien establecidas, tienen buen cash flow, no me necesitan a mí porque tú puedes ir al banco local y ahí te van a decir que sí. Déjame escarbarle un poquito más aquí, Lalo, porque mucha gente que va a ver este podcast, puede ser que están ya con un negocio o están queriendo arrancar un negocio y es la persona, ¿verdad?, que está en el oficio, como el chavo que te dije, mi amigo que Sí, tiene la tire shop, que trabajó como 15 años ahí le y fue luego bien. el señor le vendió. O sea, ¿en qué posición o dónde deben estar financieramente las personas, ¿verdad? Que yo andaba trabajando con uno en el árbol y tengo con él 20 años, el señor ya es un señor mayor, me vende la compañía, la cartera de clientes, tiene dos trailers, tiene las máquinas, tiene todo. O sea, el clásico, ¿verdad? Estoy trabajando ¿verdad? En el oficio, conozco el oficio, lo conozco bien, conozco el negocio, ¿Qué requiere? qué requiere. O sea, en teoría, eh, la, creo que vi una estadística que dice el 95% de todos los préstamos de negocio small business tienen un SBA component. Ahí para que te des cuenta que ya los bancos no le entran, al menos, o sea, a menos que sea un préstamo hipotecario, porque los bancos quieren collateral. Y a propósito, la gente no sabe mucho, pero el SBA a veces lleva una garantía personal. O sea, que si el negocio Siempre. no funciona, No. siempre. Siempre, O sea, siempre. porque la gente cree que, Sí. bueno, si no negocia pues quédense Ahí con el le, negocio. Ahí está, pues no funcionó el negocio. no, Eso no es no, así. y no nada más el SBA. Todo préstamo comercial que firmas, con muy poquitas excepciones, siempre viene una personal guarantee, o sea, que una garantía personal. ¿Qué significa eso? Que si se cae y empiezas a dejar de pagar, el banco, en vez de nomás demandar el negocio, te puede demandar a ti personalmente, porque por eso hicieron la decisión, porque por eso vieron tus cuentas personales, tu retiro y eso. Entonces ellos pueden recuperar a donde se pueda, ¿verdad? O sea, eso, Lalo, las deudas más grandes que yo vi como asesor financiero no era porque traen la tarjeta de crédito y se fueron a Hawái o compraron un comedor de $10,000 o por eso. Las deudas más grandes que yo vi era por deuda comercial, por deuda de negocios, sí, que simplemente se vino abajo todo y la deuda sigue quedando y ahí. hay que liquidar todo. Bueno, si tienes suerte y alcanzas a liquidar y cubrir la deuda y que te quede, está bien. Pero lo más importante ahí, la pregunta que me hiciste es que con los programas del SBA, técnicamente puedes comprar un negocio con el 10% de enganche. Es lo mínimo que te... Ahora, eso es a criterio de la persona que está haciendo el préstamo. Por ejemplo, hay unos bancos que no te van a dejar Con hacerlo el con el 10%. 10%, pero esa es la ventaja. Entonces, si tú vas con un banco tradicional, te dicen, sí le prestamos. Por ejemplo, hace poquito hice un préstamo para un hotel y no quería el señor hacer el SBA loan porque no se quería meter porque se tarda un poquito más y todo. Fuimos con un banco normal y dijimos, sí le prestamos, pero lo máximo que le prestamos es el 55% del hotel. Pues ahí está frito porque No tenía si dinero, claro. estáis dispuesto a poner 20, que es Sí, bastante dinero, sí, 20, sí. 25, pero un banco tradicional quiere mucha garantía porque los requisitos de ellos, de lo que se genera en el negocio para cubrir el préstamo, son más exigentes, mucho más difíciles. Y con el SBA, ellos se cubren ese riesgo y dicen, está bien, lo hacemos con el 15 o el 10 o el 20% para comprar el negocio, dependiendo del lender. Hay unos lenders que no hacen ningún préstamo con el 10%. Vamos a volver al caso del chavo que anda en el oficio, Sí, se dedican a nivelar tierra, llegan, sí, escarban, preparan para dirt la work, sí. fundación, sí, andan haciendo dirt works, exactamente. En qué condición financiera, dónde tiene que estar esa persona para tener la mayor probabilidad de éxito si Lo más busca importante irse con ahí con va a ser el negocio, cómo le ha ido al negocio independientemente. Lo primero que se fijan, o sea, que el negocio tiene profit, o sea, tiene rentabilidad o está perdiendo dinero, ¿me entiendes? Porque el SBA tiene que, o sea, por las reglas que vienen, tienes que demostrar que hay manera de que se repague el préstamo. O sea, no te pueden hacer un préstamo y decir,
ahí a ver cómo les va. Ojalá que les vaya bien. Ojalá que les vaya sí, bien. Ojalá que les vaya bien. Que nos puedan pagar. Ahora, hay unos lenders que te permiten meter proyecciones. Entonces tú dices, nomás tengo un año y en el segundo año no tengo documento, entonces pueden meter proyecciones y el banco las analiza las proyecciones. Pero si tú metes proyecciones, se van a fijar en ti personalmente. ¿Qué nivel económico tienes tú? Porque es muy difícil que te aprueben el préstamo si tú enseñas una declaración financiera y tienes $500 en la cuenta de cheques. O sea, no se va a poder y el crédito lo tienes en 500. O sea, es triste, pero es la realidad. No te prestan ni para una casa, ni para un carro, ni para Muchas veces podemos sobrepasar una o dos de ellas, pero si tienes tres, o sea, yo le digo a la gente que cuando se hace un préstamo es un balance de lo positivo y lo negativo. Lo positivo tiene buen cash flow, tiene buen crédito, tiene buen crédito. Buena analogía, no, porque así le hacen los bancos, entonces ellos balancean el riesgo. Entonces lo negativo, oye, pues el crédito lo tiene mal porque le falló un pago, ok, lo podemos explicar, sí. Entonces lo podemos sobrepasar si tienes positivo, pero si los negativos son mayores que los positivos. Si los negativos se montan, o sea, estás frito, ¿entiendes? ¿Qué tan común es que un negocio llegue contigo ahogado en deudas? Vamos un poquito para la parte de la reestructuración, ¿verdad? Alguien dice, hey, ando batallando, ayúdame, rescátame. Es interesante porque muchas veces cuando ves eso, la parte ahogada es por el lado personal. O sea, la parte ahogada es el carro del niño, firmaron y todo. Una casota que no y el negocio le está yendo bien, pero sí. El negocio se lo están comiendo porque de ahí tienen que pagarle a todos. O sea, el negocio, si tú analizas el negocio, digo, el negocio está bien. Estoy viendo un ejemplo ahorita, un negociazo, un señor que tiene transportes, tiene 40, 50 camiones y lo tiene un gimnasio, y tiene un chorro de cosas. Y dices, ¿dónde se fue el dinero? Más que es muchísimos gastos personales, ranchos, aviones y todo. Entonces, si se te desbalancea eso y le estás sacando todo de la única fuente de ingresos, entonces a veces vienen y quieren hacer una reestructura, pero no es porque el negocio está fallando, es porque hay despifarro. O sea, es la palabra desorden. Sí, hay un desorden. Sí, despilfarro, total. Y sin hacer ajustes. A veces dices, ya llevo 2 años que realmente no merita tener 2 gentes ganando $100,000 al año, o sea, en los negocios, pero no haces esa decisión, o sea, no han puesto orden en lo que se debe hacer un negocio y ahí es donde termina pasando. Pero muchas veces es por el lado personal de que se descompone. Sí, porque por el lado del negocio a veces tiene poquita deuda y todo y dice, no nos está yendo bien, pero porque le quieren sacar todo el negocio y no han ajustado el nivel de vida que ellos tienen. O sea, casota y todo, o sea, entonces toda esa presión le cae al negocio y lo matas al negocio porque, o sea, y no tiene nada que ver con el negocio porque la realidad es que la gente puede vivir con un poquito menos, pero así termina pasando, ¿no? O sea, normalmente cuando se afloja la situación, las cosas personales terminan ahogando muchas veces para la gente cuando ya viene con nosotros. Hay un sal gasto real de la gente, pues el negocio genera utilidades, genera un sueldo para ellos, pues ellos lo están consumiendo con su familia, lo están consumiendo acá y hay despilfarro, hay desorden. Pero si baja el negocio un poquito y no bajas el nivel de vida, claro, te vas a ir en números rojos y luego vas a tener que reajustar, hay que pedir prestado. Es complicado, ¿verdad? No es algo que yo digo se puede resolver inmediatamente porque ya tienes tu nivel de vida y te fue bien el negocio, pero por ejemplo viene COVID y se te bajan las ventas 2 años seguidos y tú tienes con este mismo nivel de vida acá, claro, entonces la diferencia se va a acumular en deuda, claro. O sea, no hay otra. La gente que aprendió a llevar un presupuesto dice, hey, eso es lo que entra y eso es como se gasta el dinero, está entrando menos y no haces el ajuste, pues obvio. Tú me has escuchado, yo le he dicho a la gente, ¿verdad? Si la gente tiene tarjetas de crédito, ahí en esa situación se empieza a endeudar, es que se nos bajan los ingresos. Si no tienes tarjetas de crédito, o sea, dices, cortas, tienes que cortar y tengo que figurarla, entonces encuentras otra manera, pero como que la parte del cerebro siempre busca el lado más fácil, y el lado más fácil a veces para rescatarte, vamos a llamarle reestructurar, pues es un préstamo, porque si tengo un problema de dinero, me hace falta dinero, no hay un problema de dinero, hay un falta de flujo, o sea, de flujo, se acabó el dinero, necesitas encontrar otra manera o bajar los gastos y balancear el cash flow. Sí, si no tienes acceso al dinero, no te queda otra más que cortar.
se le presta a Sí. alguien, o sea, alguien viene contigo y le pasa, o sea, un ejemplo así, ¿verdad? Pum, el negocio Pues, tiene una mu caída, 2 muchas años, hay veces hay una razón por la cual se cayó el cash flow. sí, muchas veces hay soluciones, o sea, se puede hacer, pero los préstamos la mayoría de los préstamos que hacemos, estoy hablando de los SBA loans y todo eso, la mayoría tienen un respaldo de bienes y raíces, aunque sea negocio, ¿me entiendes? Tienen el edificio, tienen una propiedad, o mucha gente hasta pone sus bienes personales, ¿verdad? Por una casa de renta o lo que sea, bueno, casa de renta es comercial. Entonces, si se puede, pues sí se puede hacer el préstamo, pero muchas veces digo yo, sí se puede, pero no te va a resolver el problema, porque el problema que tú traes es lo que le está sacando el negocio es mucho, o sea, no genera suficiente el negocio para mantener el nivel de vida que existe aquí. Y a veces es difícil tener esa conversación porque pues, del lado de nosotros, pues nosotros de los préstamos es de lo que genera el negocio mío, ¿me entiendes? Pero yo siempre les explico porque para mí yo prefiero que dar el consejo correcto que ganarme una comisión en el préstamo, ¿me entiendes? En la diferencia. Y esa es la diferencia de mucha de otra gente que anda sin escrúpulos y les promete algo, le dice, sí, pues le damos el préstamo. No le estás dando un bien al cliente, o sea, Claro. no traes valor. Lo escuché un montón de historias en la época de la pandemia. Dijo, hey, se nos bajó el negocio. Pero me decían, Andrés, estamos bien, que no hay deudas, hay fondo de emergencia, estamos rascando aquí el fondo de emergencia. Ah, Es no, más, ha sido hasta vacaciones, estamos disfrutando tener a mi marido aquí en la casa, sí, con el asador prendido. O sea, la diferencia cuando hay, lo que dijiste al principio, organización, orden, planificación, sí. orden. ¿Qué tan importante, ahorita hablando de esta parte, porque puede haber gente que ahorita está viendo este podcast y están con la deuda del negocio, la están sintiendo pesada, está pesada la vara? ¿Qué tan importante es hablar con el banco si están viendo que ya no alcanzan a hacer los pagos? Y es que tengo que comprar comida en la casa y, o sea, ya estoy entre comprar comida en la casa, pagar la casa y pagarle al banco. Es importante que le hablen al banco Yo, para decirle, hey, o yo, yo, nomás yo- simplemente, pues no, no, yo digo que sí, o sea, si ya estás al punto donde la palabra que nosotros usamos es defaultear, ¿verdad? default, ¿sí? Sí, sí, o Estás a sea, punto de dejar de quedas pagar, a no punto de dejar de puedes. pagar o no te va a alcanzar para pagar, yo pienso que sí tiene mucho valor. Ahora, resuelves algo, quién sabe, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un banco más convencional, ellos tienen sus reglas y te dicen, ok, para yo poderte ayudar, porque sí tienen internamente pólizas donde deben de trabajar y tratar de reestructurar a los préstamos que se han caído, ¿verdad? O sea, que ya no están Al performing, corriente, que no así. están al corriente. Pero a veces no te ayudan hasta que ya empieza a pasar, ¿verdad? Que es al revés. Si es un banco corporativo así, sí posiblemente tiene valor que vayas y les expliques. No sé si te pueden ayudar. Nosotros a veces estructuramos y con los fondos que tenemos nosotros de crédito o de capital, a veces son compañías más chiquitas y ellos sí les interesa en ver cómo le pueden ayudar al cliente. Depende de eso. Muchas veces ahí te das cuenta qué nivel de lender tienes, a quién le debes y si están dispuestos a ayudarte. A lo mejor es una explicación, mira, pasó esto en el negocio, pasó COVID. Cuando pasó COVID, muchos lenders no sé, y bancos inclusive te decían, no hagas pagos por 3, 4 meses. Sabemos que, por ejemplo, si tenías un gimnasio, tenías algo, pues ya no hay entrada. Y muchos lenders se portaron muy bien y te decían, te vamos a dar o sea, un relief de 6 meses y lo ponemos al final del préstamo. Hay unos que no, ¿verdad? Porque internamente la policía decía que no, usted tiene que pagar. Y ahí, pero siempre, Como en las casas de renta, sí, cuando le dijo el gobierno a la gente, no no paguen la paguen. renta. No, Ay, comunicación siempre es bueno. sí. O sea, la comunicación, a lo mejor no hay solución, pero estás comunicando y estás enseñando que tienes buen carácter porque si sabes Estás que dando está la pasando, cara, estás estás dando dando la la cara cara. de que Sí, sabes que ya viene. hay un Sí, carácter moral sí. de No, y calidad de alto, sí. administración, sí, porque sí puede pasar. Claro, cuando alguien está, ya que aquí última pregunta en esta idea de reestructurar, de ando ahogado, ando batallando, ¿cómo le hago? O sea, ¿has visto gente que se salva con un préstamo? Porque para mí alguien que anda batallando con los pagos, lo último que necesita es más deuda. ¿Te ha tocado ver a alguien que estaba el negocio, se cayó el cash flow, estaban batallando y ese bridge loan que mencioné hace ratito, o sea, Sí, se implementa, te rescata por un tiempo, pero o sea, al final, ya después, un año después, o sea,
¿El resultado fue bueno? ¿El préstamo lo salvó? Sí, no, ¿O sí, lo malo terminó? no, sí, siempre, sí puede ayudar, o sea, porque te resuelve el problema. Por ejemplo, si ya la decisión se hizo que, por ejemplo, se va a vender el negocio o se va a vender la propiedad, en ese ejemplo, ¿verdad? Ya, Estoy hablando en algo buen ejemplo. que ya tiene Sí, futuro y ya no te quieren prestar porque ya se te cayeron las ventas y todo. Nosotros podemos ver o que se puede hacer un préstamo puente, le llamamos, o sea, una sí. reestructuración a corto plazo, posiblemente sacar los pagos de por medio y hacerlo que en 12 meses todos los pagos se van a poner y la persona se ve con su corredor de propiedades y van a vender el edificio, a lo mejor hasta el negocio lo pones en venta y se vende. Entonces, te puede Sí, dar mucha paz en ese periodo, obviamente te va en a ese costar, ejemplo, sí. pero no estás con la presión del banco que te quiere quitar la Pero eso propiedad o es lo con que sea. una situación donde alguien va a vender el negocio al final. ¿Qué tal si no va a haber venta de propiedad o de Bueno, no, negocio? la otra puede ser, por ejemplo, a alguien le dieron un contrato, me ha tocado que, oye, acabamos de firmar un contrato con el gobierno. Y entonces nos va a entrar tanto, pero no entra hasta que acabemos el proyecto. Entonces ahorita estamos Sí, batallando para pagarle a la gente. ¿Me puedes sí, prestar en el sí, de edificio? plano, sí. ¿Me puedes prestar en el edificio para puentear todo este tiempo? Y luego el dinero nos va a entrar en diciembre, nos va a entrar en enero. Pago todo y ya nos recuperamos y se acabó. Y ya, entonces, sí hay, o sea, hay muchas estrategias donde la deuda la puedes usar para avanzar el negocio o para mejorar. Y si no tienes No, fuente de otro capital, sí, para pues no hay. sobrevivir una situación complicada. Sí, o vamos a poner que te llega la oportunidad de comprar a un competidor, pero no tienes el dinero en mano. Y sabes que es estratégico porque a lo mejor te va a dar el poder donde vas a ser ahora ya el número uno en San Antonio o lo que sea. Y dices, no tengo, pero tengo lo que genera él, tengo todo y tengo un edificio a lo mejor que está bien. Entonces ahí también puedes decir, vale la pena explorar un préstamo porque o sea, la proyección de lo que te va a hacer para tu negocio la expansión es grande, ¿verdad? Aunque a lo mejor al principio, o sea, no estás en una situación donde lo puedes absorber. Todo es, o sea, y a veces no te puedes, yo en mi lado, o sea, damos consejos, pero no puedes hacer la decisión por ellos, o sea, no podemos o sea, no podemos decirle, y los bancos se tienen que cuidar de esto, o sea, el banco no te puede decir lo que puedes y lo que no puedes hacer, porque los pueden demandar también. O sea, un banco no se puede meter en tu negocio y decir, te prestamos si cambias esto. O sea, o sea ya cuando está ya cuando el préstamo, no, ellos no pueden demostrar que están haciendo decisiones por tu negocio, porque ha habido muchas demandas sobre eso. Te pueden decir, usted tiene que tener este cash flow nada más, o sea, en cuestiones en criterio de lo del préstamo, pero no te pueden decir, por ejemplo, no le prestamos al menos que venda esa propiedad Ujú. o que venda Sí, esto, que venda esta parte del ok, negocio. sí, te No, entiendo. no, o sea, yo sí les puedo explicar como consejero, pero por el lado del banco a veces no es algo que te lo pueden decir ellos, ¿verdad? Por cuestiones legales y todo eso. ¿Qué es el qué es un préstamo chico? ¿Qué es el préstamo más chico que manejas, que haces? Mm. Este, Ponle arriba de 100. El problema es que a veces nos cuesta el mismo tiempo, o sea, le metemos la misma inversión de tiempo, entonces cobramos, cuando el préstamo es menos de 300, lo que cobramos a veces es fijo, se ve grande el porcentaje Sí, cuando hacemos un préstamo. Si, por ejemplo, sí, alguien dice, quiero comprar una excavadora y ya fui al banco, nadie me quiere prestar, necesito el skill order para el negocio que tengo de concreto, y se lo damos y le digo, sí, pero o sea, lo que nos toca a nosotros es tanto, porque el préstamo está pequeño, pero lo logramos y muchas veces o sea, lo consideran entiendo, parte, lo entiendo. consideran Porque parte se del, toma sí, el el mismo capital, sí, mismo tiempo, trabajo. consejería, trabajo, aplicaciones, papeleo, hacer un préstamo. Eh, Pero si es un préstamo en bienes y raíces, mínimo yo sería como 100, o sea, hemos hecho préstamos de que alguien dice, oye, la casa ya la tengo pagada, necesito sacarle 100 a mi propiedad comercial que tengo. O sea, ¿Cuál es tengo, tu, yo sé que 100,000 sí, más arriba, cuál es el sweet spot. sí, el sweet spot ahí, el punto medio donde estás trabajando con Típica, gente? digo, en promedio andamos entre 500 y 1,000,000, es la mayoría de los, o sea, en promedio, pero yo hago de 200, de 300, de lo que sea, pero como a veces hacemos unos préstamos muy grandes, el promedio cae ahí en medio. Pero yo no me fijo en, like, 2,000,000, 5,000,000, diez sí, hemos, millones. hemos hecho préstamos de 10 millones, o sea, no hay límite. Obviamente esos préstamos traen unos criterios ya más, o sea, más específicos, pero es como todo, o sea,
Es un edificio, ahorita estamos viendo, por ejemplo, un edificio de apartamentos en Miami, ahí en el agua, pues, carísimo. Están hablando de $25 millones y cuánto va a poner de enganche y lo que se tiene que hacer. Entonces la cantidad del préstamo para mí, ya con la experiencia que tengo, se me ha hecho irrelevante porque el trabajo es igual, simplemente de donde viene el capital es diferente porque no cualquier lender le va a entrar un préstamo de ese nivel. Pero en cuestiones de mínimo, hay unos lenders que tienen un mínimo, o sea, que no hacen préstamos menos de 100 o 150. Entonces, Quiero que tenga un factor más allá de aprender de lo que hace Lalo y la gente que está con los negocios, todo esto, de un factor de aprendizaje sabio, de los principios buenos, de lo que mantiene a la gente viviendo en paz financiera. ¿Cuáles son los hábitos financieros que distinguen al empresario que, lidiando con préstamos, hablando de lo que tú haces, que trae una buena vida, que anda una vida en paz? O sea, ¿cuál sería el consejo para la persona? Decir, ok, necesito el préstamo porque estoy en esa situación de ocupo comprar la renta, me la acaban de subir a $25,000 mensuales, Sí. pero me venden por tanto. Ándale, El sí. valor de la propiedad es de 2 millones, me están cobrando 25,000 de renta, yo podría comprar aquí por 15,000 mensuales. Me conviene más comprar que rentar, o estoy bien estable. O sea, ¿cuál es el factor? O sea, ¿cuáles son los hábitos el factor común que dirías? Eso es saludable, ¿verdad? Y esto arruina tu vida. No, estoy pensando, lo que dijiste nos pasa mucho, gente que renta y le dice, oye, al que le estoy rentando me vende el edificio. Y muchas veces la estructura del préstamo está abajo de la renta. O sea, dependiendo de los intereses y todo eso, en lo que está vendiendo. Entonces, eso para mí sería positivo para el negocio, ¿verdad? No, Baja el cash aunque flow no también. siempre debes de comprar el edificio, ¿verdad? Yeah. A veces rentar está bien y hasta mejor a veces en muchas situaciones. Pero la gente que tiene orden y el préstamo no, nosotros a veces usamos, los bancos usan algo que se llama ratios, entonces te miden Yeah. qué nivel de deuda tienes en comparación de lo que tienes de activos. Por ejemplo, ese es algo que tú puedes predecir si la persona le va a ir bien o le va a ir mal, o sea, porque si es mucho. Y también hay ratios que se usan, es deuda contra ingresos. O sea, Debt to income ratio, residential como en la sí, casa. la diferencia en el lado comercial es que la manera como calculas el cash flow es muy diferente. No nada más es porque no todo el mundo tiene salario. Entonces hay muchas cosas que puedes factorar en las cuestiones. Pero, pero específicamente el cliente que tiene orden y que está pidiendo, y lo que está pidiendo se cubre fácil con lo que podemos demostrar de ingresos, sin que le impacte la vida personal, esa gente, esos préstamos tienen muy poquito riesgo. O sea, no va a pasar. Pero de ahí a ver cuando alguien presta y le va a ir mal, o sea, a veces lo puedes predecir, pero a veces no. O sea, le puedes hacer todos los cálculos por el lado del banquero y decir, esta persona tiene mérito para prestarle. O sea, si yo fuera mi propio dinero, ¿le presto o no le presto? Es de bajo riesgo. Sí, lo veo es como, de bajo riesgo, pero muchas veces esos préstamos yo los he visto que se descomponen, pero se descomponen ya después porque con factores que no cuentas, un divorcio, la industria cambia, a lo mejor es una industria que ya se hizo obsoleta. Tengo un amigo que estaban ganando un dineral vendiendo cigarros. Los cigarritos allá arriba en uno de los estados de arriba. Sí, y luego vienen hasta acá. O sea, se vino abajo porque cambiaron una ley, empezaron a decir que pasaba esto y de las rentas se vinieron abajo un 75%. Sí, o sea, por ejemplo, ahí, ¿cómo predices eso? O sea, le está yendo muy bien. Los bancos sí lo ven. ¿Qué pasa con ese préstamo? Ahora no traen el cash flow para pagar. Hay que pagar o hay que vender. O sea, y no, acuérdate que normalmente los préstamos están avalados por la propiedad. O sea, por el lado del SBA te pueden prestar y ellos agarran lo que le llaman un blanket lien. O sea, ellos tienen, ellos tienen hipotecado todo, el inventario y todo. Pero el inventario, maquinaria, todo eso, cuando lo liquidas, tiene un descuento muy alto en comparación de bienes y raíces. Entonces, muchas veces, si el préstamo tiene un componente de bienes y raíces, es más fácil que consigamos el capital. Pero si no tienes eso y es todo, entonces ahí es donde entra, donde tiene mucho más riesgo el préstamo, y por eso el SBA cubre el riesgo del lender. Lo tapa porque dice, ok, pensamos que sí le va a ir bien,
pero si mañana se cae, quedamos fritos porque no hay suficiente manera inventario de vender todo a que nos cubra No, lo que sí. nosotros le prestamos al hombre. Pero en una propiedad sí, o sea, porque puedes Claro. predecir el valor. ¿A lo crees que es necesaria la deuda para expandir tu negocio? No necesaria, es una herramienta que puedes usar para crecer. O sea, en mi opinión, yo no he visto cómo puedes crecer sin capital. O sea, es complicado, se puede orgánicamente. O sea, si vendes, y se te acumulan los ahorros y con eso expandes, o sea, estás usando el capital, Capital, pero es pero tu no lo propio, pediste sí, prestado, es tu es propio tuyo, sí. capital, ¿verdad? Pero de qué otra manera, si no tienes el capital, la única otra opción es o vender algo que tú tienes o sea, y sacarle capital liquidando alguna otra cosa, a lo mejor otro bien, o pedir prestado. Pero lo tienes que hacer calculadamente o sea, lo tienes que hacer. Lo bueno es que cuando pides un préstamo, el mismo lender analiza tu probabilidad de Claro, éxito. sí. Entonces no te lo prestan, ahí va. O sea, entonces ahí tienes también otro socio que también que está involucrado en que te vaya bien. Nadie te presta pensando que te va a ir mal. O sea, Claro. al momento que hacen esa decisión está cancelado el préstamo, o sea, ya está decline. O sea, al momento que ellos piensan que esto no va a funcionar, No no te hay lo dan, no préstamo. hay préstamo. Entonces ahí también hay ese nivel de análisis. Lalo, tú vives en Texas o estás viendo en Des Moines, Ujú. posiblemente vienes de vuelta a Texas. ¿Dónde atiendes clientes tú? O sea, es como las inversiones que se toman licencias en cada estado y todo el rollo, ¿o No, no? no, por el lado comercial, la licencia determina de dónde estás trabajando. Por ejemplo, yo tengo mi base en Iowa y en Iowa no se requiere licencia comercial. Nomás hay 3, 4 estados que te piden alguna licencia comercial. Para mí es una burocracia porque yo he visto lo que les piden en la licencia, no es algo, pero nosotros hacemos préstamo. Yo he hecho préstamos en Texas, Minnesota, Nebraska, Iowa, Illinois, South Carolina, Florida, California, Ok. Washington. O sea, obviamente con el nivel de tecnología que tenemos ahora, con la manera de comunicación que tenemos, no hay límite porque todo se hace, o sea, todo simplemente es papeleo, comunicación. De vez en cuando nos vemos en persona y se puede hacer. Ahora, hay estados específicos donde lenders no prestan, entonces ahí es donde entra el colmillo de no perder tiempo, ir con algún lugar en un estado donde, por ejemplo, Luisiana tiene muchas reglas muy raras. A veces no hay lenders que no quieren, que dicen, prestamos en todos los estados, menos en Luisiana, menos aquí, y le quitan 3, 4 estados, si Ok. son un nationwide. Tienen sus razones por hacerlo, entonces ahí intentamos ver dónde está, pero realmente no hay limitación. Ya para terminarlo, dame un pensamiento final que le dirías a la gente, a los empresarios, emprendedores, uno para los que están creciendo y otros para los que están luchando. O sea, para los que están creciendo, ¿qué les dirías a ellos? Yo diría, o sea, que le inviertas en el orden del negocio. O sea, a veces andamos 100%, obviamente nosotros somos empresarios también, o sea, hacemos negocio y andas a 100 millas por hora, pero Haciendo el negocio, el sí, cliente, el haciendo el servicio, negocio, pero haciendo el le trabajo. invertimos muy poquito tiempo a la planificación y a la estrategia. Por ejemplo, si tú trabajas en una corporación, tú no, ¿verdad? Pero yo sí trabajé mucho tiempo, hacen algo que se llama annual planning. Ujú. Y al principio yo pensaba que esto era ilógico, ¿qué andamos haciendo aquí? Pero ellos planean la proyección, el año pasado nos fue bien, nos fue esto es lo que nosotros planeamos. Entonces, no lo tienes que hacer a ese nivel de sofisticación, pero yo pienso que hay que ponerle un poquito más de tiempo a la planificación y confiar en los expertos. Mucha gente no, oye, no, a mí me dijo mi tío que esto y esto, y a veces está mal, o sea, está mal lo que le dijeron del préstamo, está mal a donde fueron, o pidieron prestado en algo y les atoraron todas las propiedades porque o sea, no hubo, no Un fueron con, no experto, fueron con un no profesional. fueron con un Sí, profesional. no fueron con un profesional. Lo mismo que las En inversiones, lo lo mismo con legal, en lo en legal, tantas cosas. yo y tú también lo hemos aprendido, que a veces lloramos que le tenemos que pagar al abogado por esto, pero a veces te saca de problemas y te previene de que te cause un problema en el futuro. Y la otra es, si hay que pedir prestado, busca dónde conviene y tratar de no estar en una situación donde lo tienes que hacer de desesperación, donde mañana, cuando necesitas el dinero mañana,
el primero que llega, lo vas a agarrar el dinero y ahí es donde yo he visto muchos errores. Entonces les atoran las propiedades y te dicen, nosotros cerramos en 4 días. Y lo hacen, pero carísimo. Bien o sea, abusivo. sí, pues nosotros le llamamos predatory loans. Predatory. Y no son ilegales, o sea, sí existen. Y me da tristeza. Luego lo podemos resolver después, pero a veces no está fácil, o sea, o sea, a veces ya el daño ya se hizo. Entonces, simplemente tener un profesional que le tengas confianza, o sea, tienes el profesional de los préstamos o el banquero, tienes un profesional que te ayuda a lo mejor con las finanzas personales, un financial advisor, tienes un abogadito ahí que te ayuda el día que quieras hacer un contrato o tienes algún problema, y tener ese equipito de que te pueda dar algo positivo en la decisión o en el proyecto que quieres hacer. No sé cómo más hacerle. Está bien. Lalo, muchas gracias por este tiempo. Está bueno. Muy valioso. La experiencia siempre agrega valor. ¿Vas a seguir haciendo esto más tiempo? ¿Te gusta lo que haces? Sí, yo lo voy a hacer siempre, o sea, aunque esté retirado, o sea, porque ya ahora no hacemos ni promovemos el negocio, o sea, la gente ya me habla de experiencia, oye, háblale a Ivo haciendo eso. Y me gusta resolver, a veces algo están unos bien complicados y dices, no lo puedo creer que lo logramos, o sea, se tardó 6 meses y que esto y que lo otro, entonces eso siempre me ha gustado, Sí. y hacerlo independiente todavía mejor que estar atenido por ejemplo, cuando trabajaba en los bancos. Pero, pero sí, y es difícil ahorita en una platiquita de 1 hora explicar todo lo que hacemos, porque hay muchos componentes ahí que no encajan en lo tradicional como tú pensarías de los préstamos, ¿verdad? Que viene, a veces hay inversionistas que están dispuestos, hemos hecho proyectos donde en vez de conseguir El capital de el un capital de prestamista. préstamo viene con capital de inversión. Entonces ponemos al inversionista en conexión con el del proyecto, con un desarrollador o lo que sea, Sí. y la estructura es un poquito diferente y cómo encajamos y es ahí más complejidad en el proceso, pero ya no, a lo mejor el día que me retire ya quedamos Pero sí fuera. veo que disfrutas lo que haces porque andas trabajando con gente de negocios, la gente de negocios trae mucho empeño, mucha iniciativa, la gente que trabaja duro y quieren crecer sus negocios, a veces se les complica la cosa. Y aparte es súper interesante oír los negocios que trae la gente. Yo no sabía. Gente que hace poquito me vi con unos señores que andamos trabajando de aceites, que le sacan los aceites a los aguacates, o sea, quieren emprender una fábrica. Me dijeron de aceites. Yo pensé que eran aceites de motores o lo que sea. Sí. Y luego te das cuenta que, o sea, y luego hablo con el ingeniero de la compañía y todo, y a ver, y mira, eso es lo que se vende por litro y todo, y va para Turquía y va para todos lados. Entonces, siempre hay algo nuevo, o sea, no es algo, no te aburres, no te aburres. Pero ya llevo bastante tiempo en el negocio, no creo que vaya a salir. Al que le pueda ayudar, aquí estamos. Lalo, También. muchas gracias por esta experiencia. Sé que va a ser de mucho valor para los gallos. Les dije, gallos, el hueso traía mucha carnita. Porque miren, este es un podcast de negocios donde hablamos de negocios sin humo, sin cosas. Les he traído aquí entrevistas de personas que tienen sus negocios. Esta vez les traje a mi hermano porque esto es algo que yo escucho común, frecuente. La gente me pregunta. Y normalmente, ustedes saben, mi tendencia es llevarlos a sanar sus finanzas. Normalmente, Lalo lo dijo ahorita, hay desorden. El desorden termina siendo uno de los factores principales porque la gente se va hundiendo más y tienen que reestructurar. Cuando es en expansión, bueno, pues estás tirando. Pero ya escucharon al experto, así es que ahí lo dejo. Ayúdenme a seguir compartiendo esto con otros. Si no has visto el resto de las entrevistas, échatelas todas. Todas tienen valor porque es gente real, con negocios reales, con vidas reales. No hay mejor escuela. Esto es mejor que ir a tomar clases en alguna universidad o algo. No quito el valor de eso. Pero escuchar de gente real, con negocios reales, siempre tiene más valor. Ayúdenme a compartirlo. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo episodio de Los Gallos de los Negocios. Hasta pronto.